¿Qué tal, queridas amigas y amigos? Muy buen día. Espero que se encuentren todos ustedes pasando. El día de hoy quiero compartir con ustedes el tema del régimen simplificado de confianza. Este régimen simplificado de confianza que entra en funciones el 1 de enero del año 2022, para lo cual elaboré lo que es una presentación a través de la cual, basado en contestar y dar respuesta a 15 simples preguntas, entenderemos más sobre el régimen simplificado de confianza. Que, ok, si las encuentro ahorita mostrando en pantalla, para lo cual, antes de poder entrar en lo que es el régimen simplificado de confianza, me gustaría que pasáramos brevemente a entender al régimen de incorporación fiscal derogado, por el cual fue suplido el régimen simplificado de confianza. Este régimen de incorporación fiscal, pues bueno, recordemos que el artículo 113, ya derogado para el año 2022, se hacía referencia a que todo contribuyente que formara parte de este régimen de incorporación fiscal podía formar parte hasta 10 años. Dentro de esos 10 años, pues bueno, tenía una serie de desgravaciones y una serie de reducciones en materia del pago del impuesto sobre la renta, del impuesto al valor agregado y del impuesto especial sobre producción y servicios. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este caso? Tomando en cuenta que existían contribuyentes que ya se encontraban tributando en este régimen de incorporación fiscal y el periodo de 10 años a que nos hacía referencia el artículo 113, hoy ya derogado, pues se cortó. Es decir, no pudieron continuar con el plazo de los 10 años. Para lo cual, pues bueno, yo quiero mostrarles un concepto muy importante que para mí es relevante poder plantearlo en materia de este régimen de incorporación fiscal ya derogado, que es la confianza legítima. ¿Qué pasa con esa confianza legítima para todos aquellos contribuyentes que no habían agotado ese periodo de 10 años para poder tributar en el régimen simplificado de confianza y a partir del 1 de enero, en estricta teoría, pues tendría que tributar dentro y como parte del régimen simplificado de confianza? ¿Qué nos dice la confianza legítima? Este principio de confianza legítimo que lo podemos encontrar sobre dos vertientes sobre las cuales se encuentran tipificados a través de la jurisprudencia. Esta jurisprudencia, citado por lo que es las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿De acuerdo? Ahora, esta jurisprudencia tiene el título de ¿qué constituye una manifestación de derecho a la seguridad jurídica en su faceta de interdicción de la arbitrariedad? Eso quiere decir la confianza legítima. Ahora, el principio de la confianza legítima, y aquí se los encuentro subrayando en pantalla, tiene como principio la manifestación del derecho a la seguridad jurídica. Esa seguridad jurídica, que pues bueno, la encontramos en el artículo 14 y 16 constitucional, ¿de acuerdo? Y en su faceta de interdicción. ¿Interdicción a qué? Pues aquí nuevamente les encuentro subrayando a la provisión de la arbitrariedad o del exceso, ¿de acuerdo? En el cual los poderes públicos hayan creado modificaciones o reformas en la ley a la cual aquí les estoy mostrando en pantalla, exista el contribuyente tenga una confianza en la estabilidad de los actos que realiza, ¿de acuerdo? Y estos no puedan modificarse de forma impredecible e intempestiva, como tal cual es el caso del régimen de incorporación fiscal, que para los contribuyentes que ya se encontraban parte y como tributando dentro de este régimen y todavía no agotando esos 10 años, de manera intempestiva, el legislador pues les está coartando ese derecho de poder continuar dentro de este lapso de los 10 años, dentro de lo cual pues se activa esta confianza legítima y pues bueno, al final de cuentas podemos encontrar como parte de las disposiciones transitorias de la ley del impuesto sobre la renta, del decreto por el cual se modifican y se crean estas reformas en materia de la ley del impuesto sobre la renta, que nos señala que, pues bueno, los contribuyentes que al 31 de agosto del 2021 hubiesen
estado tributando para efectos del régimen de incorporación fiscal, podrán continuarlo haciendo hasta que se agoten estos 10 años, a lo cual nos refería el artículo 113 ya derogado, ¿de acuerdo? Pero lo podrán seguir haciendo siempre y cuando, a más tardar el 31 de enero del año 2022, presenten un aviso al Servicio de Administración Tributaria en el cual manifiesten pues el hecho de acogerse a este artículo segundo transitorio en su fracción novena, en la cual, pues bueno, podrán continuar aplicando los estímulos que hacía referencia la Ley de Ingresos de la Federación para el año 2021 en materia del impuesto al valor agregado y en materia del impuesto especial sobre producción y servicios, no obstante los beneficios que la propia ley del impuesto sobre la renta les otorgaba a los contribuyentes que se encontraban tributando como parte del régimen de incorporación fiscal. Por eso yo lo coloco como un preámbulo, perdón, para poder continuar a explicar a este régimen simplificado de confianza al cual todos aquellos contribuyentes que formaban parte de la incorporación fiscal se incorporarán a la simplificado de confianza de manera automática, siempre y cuando, repito, a través de esta confianza legítima, ¿de acuerdo? No presenten su aviso al Servicio de Administración Tributaria a más tardar el 31 de enero del año 2022, por lo cual yo las invito y los invito a que puedan analizar si es que les conviene más en caso de tributación, si un régimen simplificado de confianza o un régimen de incorporación fiscal, todo esto tomando en cuenta que tenemos como fecha límite el 31 de enero del año 2022. Bien, ahora, para entrar al régimen simplificado de confianza. Este régimen simplificado de confianza que se incorpora a la sección cuarta de la ley del impuesto sobre la renta del título cuarto de la ley del impuesto sobre la renta. Que pues bueno, régimen simplificado de confianza. La palabra confianza únicamente la incorpora el legislador como una medida de atracción de contribuyentes cautivos, entre comillas, porque pues este régimen no tiene nada de confianza. ¿Por qué me refiero a que no tiene nada de confianza? Porque no se le está otorgando a ningún contribuyente que se incorpore a tributar en términos de esta sección cuarta algún tipo de garantía en cuanto a que, por ejemplo, en términos del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, no pudieran ser sujetos en materia de facultades de comprobación, por ejemplo. Por lo tanto, pues la confianza únicamente queda por parte del contribuyente, porque de la autoridad hacia el contribuyente quedan a salvo todas y cada una de las facultades de comprobación, a las cuales todas y todos los contribuyentes, ya sean personas físicas o personas morales, pueden ser sujetos. Por lo cual, pues bueno, repito, hay que tener ciertas reservas en este nombre de la simplificación de la confianza. Ahora, ¿qué pasa con este régimen simplificado de confianza? Lo que correspondía a la exposición de motivos hacía referencia a que se pretendía atraer a una serie de contribuyentes que no se encontraban inscritos en la ley del impuesto sobre la renta tributando para que a través de una serie de tasas reducidas pudieran incorporarse a la formalidad con todos los beneficios que esto conlleva, ¿de acuerdo? Para lo cual, pues bueno, yo considero que es como tratar de ir a cazar al zoológico, ¿de acuerdo? Porque pues bueno, ir a cazar al zoológico, los animales ya se encuentran enjaulados, ya no hay nada que cazar. Es lo mismo en el régimen simplificado de confianza. Los contribuyentes que ya se encontraban tributando en el régimen de incorporación fiscal se pasarán o se incorporarán al régimen simplificado de confianza y será sumamente difícil y complicado atraer nuevos contribuyentes a través de esta simplificación y de ninguna manera alguna confianza que se le otorgue al contribuyente. ¿De acuerdo? Ahora, por otro lado, ¿qué pasa con este régimen simplificado de confianza y el régimen de incorporación fiscal en materia de cuánto el Estado está dejando de percibir, cuánto está perdiendo en materia de contribuciones que pudiera percibir por brindar estas tasas reducidas
o para efectos del régimen de incorporación fiscal por darles estos porcentajes, otorgar, perdón, estos porcentajes a los contribuyentes de no pagar su impuesto sobre la renta, de no pagar el impuesto al valor agregado y no pagar el impuesto especial sobre producción y servicios. Para lo cual, pues la ley de ingresos de la Federación en el año 2021, y así sucesivamente cada año, prevé lo que se le conoce como las renuncias recaudatorias. Estas renuncias recaudatorias, ¿qué son? Pues bueno, a través del artículo 27 de la Ley de Ingresos de la Federación, como se los encuentro ahorita mostrando en pantalla, la Secretaría de Hacienda anualmente está obligado a presentar y a publicar en su página de internet lo que se le conoce como un documento denominado renuncias recaudatorias. ¿Qué son esas renuncias recaudatorias? Pues bueno, ese documento debe de contener, aquí nos lo señala el 27 de la Ley del Ingreso de la Federación, los montos estimados, bien, que la Federación está dejando de percibir por concepto de otorgarles algún tipo de, pues, de beneficio a los contribuyentes. Número dos, la metodología que, la Secretaría de Hacienda se encuentra realizando, cómo es que está estimando que está dejando de percibir ciertos ingresos, ¿de acuerdo? Y finalmente, los beneficios sociales. ¿Cuál es el beneficio que, pues, por ejemplo, en materia del régimen de incorporación fiscal, que se le otorga un porcentaje de no pago a los contribuyentes del impuesto, dependiendo el año en el cual se encuentren tributando? ¿Cuál es el beneficio para efectos de que la autoridad considere esta política fiscal? Ahora bien, la renuncia recaudatoria para el año 2021. Aquí me encuentro mostrándola en pantalla. ¿Cuánto dejó de percibir el Estado por los contribuyentes que no pagaron su impuesto sobre la renta, no pagaron su IVA y no pagaron su impuesto especial sobre producción y servicios porque se les otorgó esta facilidad administrativa con el afán de ¿qué? De atraer a más contribuyentes? Pues bueno, aquí en pantalla nos encontramos observando que en este documento, repito, las renuncias recaudatorias, el Estado dejó de percibir en el año 2021 13,476 millones de pesos. Repito, 13,476 millones de pesos dejó de percibir el Estado por otorgar estos beneficios al régimen de incorporación fiscal, que para el año 2022 se prevé sean de 12,978 millones de pesos. Colocándolo como porcentaje del Producto Interno Bruto, pues estamos hablando del 0,04% para el año 2022. Que ahora, ¿por qué llegué a este punto? Habrá que esperar al año 2022 y 2023 y ponderar y sacar este análisis de estas renuncias recaudatorias si el régimen simplificado de confianza realmente atrajo lo que es pues una recaudación superior y se atrajeron a contribuyentes como es lo que se pretendía. Porque si estamos, como estamos observando aquí en este análisis del año 2021 al año 2022, considerando que para el año 2022 el régimen de incorporación fiscal, entre comillas, ya quedó derogado, pues el porcentaje a través de los cuales se pretende reducir las renuncias recaudatorias, pues es muy mínimo, es decir, del 0,01% como estamos observando aquí, del año 2021 y del año 2022. Eso es brevemente. Ahora, entrando en lo que respecta al régimen simplificado de confianza. ¿Quiénes pueden tributar en este régimen simplificado de confianza? Pues bueno, pueden tributar todas aquellas actividades empresariales, profesionales o todos aquellos que otorguen un uso o goce temporal de bienes, bien, y que además tengan o puedan tener ingresos por salarios y por intereses, ¿de acuerdo? ¿Cuáles actividades empresariales? Pues bueno, como sabemos, el Código Fiscal de la Federación nos prevé cuáles actividades se consideran como empresariales. Profesionales, pues bueno, no tenemos tal cual lo que es una definición jurídica en materia fiscal
de qué se considera una actividad profesional, pero pues bueno, la podemos entender como toda aquella que necesita un título o cédula profesional para ejercerla. Bien, o el otorgar un uso o goce temporal de bienes. Estamos hablando de bienes muebles o de bienes inmuebles. No se define en este caso, por lo tanto, estaremos hablando de las dos hipótesis. Y que además, pues bueno, se obtengan ingresos por salarios. Esa es la primera. ¿Quiénes pueden tributar en este régimen simplificado de confianza? Número dos, ¿existe algún límite permitido para tributar en este régimen simplificado de confianza? Y la respuesta es sí. ¿A cuánto? Pues a 3.500.000 pesos. 3.500.000 pesos, ¿de qué? De base gravable, de ingresos, no, son de ingresos percibidos en el ejercicio 2021 para el año 2022. Si en el año 2022 pretendemos tributar en este régimen simplificado de confianza, durante el año 2021 nuestros ingresos no habrán tenido que ser superiores a los 3.5 millones de pesos antes del impuesto al valor agregado. Es decir, lo que nosotros manifestamos en nuestra declaración anual. Pero, ¿qué sucede en el caso, aquí en el parrafito 2, si es que, por ejemplo, iniciamos a tributar en el año, perdón, en el mes de mayo? Es decir, no estuvimos en el ejercicio completo. Por lo tanto, ¿qué tendremos que hacer? Empezar a computar desde mayo a diciembre los ingresos que obtuvimos, dividirlo entre los días a partir del cual iniciamos a tributar, por ejemplo, del 5 de mayo al 31 de diciembre, los días que se consideren, dividirlo entre lo que es los ingresos que manifestamos en la declaración anual y eso multiplicarlo por los 365 días para conocer si es que rebasamos este límite de los 3.5 millones de pesos como límite permitido para poder considerar si nos podemos acoger a estos beneficios de tasas reducidas únicamente del régimen simplificado de confianza. Ahora, ¿qué pasa en el supuesto si un contribuyente, ya estando tributando en el régimen simplificado de confianza, excede los 3.5 millones de pesos o incumple con alguna de las obligaciones fiscales que este régimen en específico lo obliga pues a ser objeto? Pues bueno, número uno, si incumplo con mis obligaciones fiscales a que me señala a este capítulo, la autoridad, aquí lo señalo en negritas, la autoridad fiscal podrá asignar al contribuyente, ¿de acuerdo?, el régimen fiscal que le corresponda, es decir, lo va a sacar del régimen simplificado de confianza y lo va a colocar en el régimen que le corresponde, ya sea de actividad empresarial profesional o por el uso o goce temporal de bienes, fuera de este régimen simplificado de confianza, ya teniendo que pagar sus impuestos a través de las respectivas secciones que le corresponden. Ahora, si excedo los 3.5 millones de pesos, también me podrá sacar la autoridad fiscal, más sin embargo, podré tener pues el beneficio de poder regresar a este régimen simplificado de confianza cuando mis ingresos en el ejercicio inmediato anterior hayan cumplido con este requisito de no haber rebasado los 3.5 millones de pesos. Es decir, y recapitulando, si rebaso los 3.5 millones de pesos, tendré que salir del régimen, pudiendo regresar posterior cuando mis ingresos no rebasen 3.5 millones de pesos en el ejercicio anterior. Pero no podré regresar al régimen simplificado de confianza cuando incumpla con alguna obligación en materia de las obligaciones a que este régimen simplificado de confianza me señala, como ahorita lo platicaremos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuándo se paga el impuesto? El impuesto se va a pagar de manera mensual, a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda el pago. Es decir, si voy a pagar mi impuesto de enero, tendré hasta el día 17 de febrero para realizar mi pago mensual. Y se deberá de presentar una declaración anual, por supuesto. Ahora, ¿cuál es la base del impuesto? Ya vimos que tenemos que pagar impuestos mensuales y anuales.
¿Cuál es la base del impuesto? He aquí el problema, y aquí es bien importante que lo podamos analizar, que la base del impuesto serán los ingresos, ¿de acuerdo? Sin incluir el impuesto al valor agregado y sin aplicar ningún tipo de deducción. Bien, por lo tanto, yo deberé de considerar como la base del impuesto, ¿sí? El ingreso que obra en los comprobantes fiscales digitales por Internet, sin considerar el impuesto al valor agregado y sin considerar, perdón, ningún tipo de deducción alguna. Aquí habrá que esperar a través del tiempo, si es que se cita algún tipo de tesis, algún tipo de jurisprudencia, si es que no se llega a quebrantar este principio de proporcionalidad, porque como sabemos, la función de las deducciones que se ha planteado en los precedentes judiciales, en las jurisprudencias, es preservar esta proporcionalidad en los contribuyentes, por lo cual y por lo tanto, cada sección del título cuarto de las personas físicas tienen sus deducciones específicas, ya sean estructurales o no estructurales. ¿Qué quiero decir con deducciones estructurales? Pues que corresponden a la y van relacionadas de manera directa a la obtención del ingreso. Bien, si yo soy un contador y soy profesionista, pues bueno, el pago del Internet es una deducción estructural, porque va relacionado de manera directa a mi profesión, a la obtención de mi ingreso. Y una deducción no estructural, ¿cuál es? Pues bueno, podría ser las que conocemos como las otras deducciones autorizadas, que las aplicamos directamente al momento de presentar nuestra declaración anual, como lo es los seguros de gastos médicos, los gastos dentales, los intereses hipotecarios, etcétera, etcétera. Estos son deducciones no estructurales con una finalidad extrafiscal, ¿de acuerdo? Es decir, no con una función de regular la materia impositiva, sino con una función de salvaguardar y preservar ciertas garantías constitucionales que, pues bueno, al respecto pueden encontrar en mi canal de YouTube un análisis al respecto de las deducciones estructurales y no estructurales. Pero pues bueno, volviendo al punto medular, ¿cuál es la base del impuesto? Los ingresos. No vamos a considerar ningún tipo de deducción y pues bueno, repito, habrá que esperar con el tiempo si es que no se cita algún tipo de tesis o jurisprudencia que señale lo contrario, algún tipo de, que yo lo veo muy complicado, ¿verdad? Pero que se señale algún tipo de inconstitucionalidad en este régimen simplificado de confianza por no considerar ningún tipo de deducción para el pago del impuesto. Ahora bien, ¿qué tasa debemos de aplicar de manera mensual? Bien, ya sabemos que a los ingresos le vamos a aplicar, sobre los ingresos vamos a realizar nuestros pagos, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es la tasa que vamos a aplicar? Cuando nuestros ingresos no superen de 25,000 pesos, el 1%. Y así sucesivamente, cuando no superen 50,000 pesos, el 1.10%. Y finalmente, cuando nuestros ingresos, de acuerdo, no superen de los 3.5 millones de pesos, la tasa máxima será del 2.5%. Es decir, estamos sobre un rango del 1% al 2.5%. Bien, es aquí donde estas tasas reducidas, si las podemos hablar de tasas reducidas entre comillas, porque habrá que considerar y analizar ya en un análisis en números reales sobre cada contribuyente, sobre la tasa efectiva que realmente se encuentran pagando, y me refiero a tasa efectiva del impuesto, considerando las deducciones. Es decir, si un contribuyente que gana 100,000 pesos, en este caso, tendría que pagar su impuesto sobre el 2%, pero al momento de aplicar las deducciones, ¿cuál es la tasa efectiva? ¿Cuánto impuesto realmente está pagando? Ya no estará pagando el 2%, ya podrá estar pagando el 8, el 2, el 15, el 23%, por lo cual es bien importante realizar ese análisis. ¿Cuál será la tasa efectiva del contribuyente? Para poder tener un pleno conocimiento y poder orientar a los contribuyentes, a nuestros clientes, a nuestros asesorados,
Si es que efectivamente les conviene tributar en este régimen simplificado de confianza sin poder reducir ningún tipo de gasto, o mejor, lo más conveniente es tributar en términos del capítulo del uso goce temporal de bienes, de lo que corresponde a las actividades empresariales o profesionales. ¿De acuerdo? Ahora, otra pregunta. ¿Se puede cambiar de régimen y volver a tributar en este régimen simplificado de confianza? Pues bueno, como ya lo planteamos, cuando incumpla con el monto de los 3.5 millones de pesos y los rebase y tenga que salir de este régimen simplificado de confianza, podré volver a él cuando otra vez mis ingresos no rebasen estos 3.5 millones de pesos. Pero si incumplo con las obligaciones fiscales que este régimen me impone, en ningún caso, así nos lo señala la ley del impuesto sobre la renta, perdón, en ningún caso se podrá volver a tributar en términos de este régimen. Por lo tanto, nuevamente repito, habrá que tener suma, importancia, sumo cuidado en el cumplimiento de ciertas obligaciones que, pues bueno, no son grandes obligaciones, pero sí habrá que atenderlas y tenerlas bien presentes para que el contribuyente que se encuentra en este régimen simplificado de confianza no salga sin la posibilidad de poder volver a pagar estas tasas reducidas del impuesto simplificado de confianza. Ahora, un tema un tanto complicado, que de la misma manera parece que fue un copy-paste del régimen de incorporación fiscal con el régimen simplificado de confianza, de quienes no podrán tributar en el reciclo, ¿no? El régimen simplificado de confianza, ya sean los socios, accionistas o integrantes de personas morales. Y aquí la parte importante y que en el régimen de incorporación fiscal también fue un dolor de cabeza, que nos señala cuando sean partes relacionadas en términos del artículo 90 de la ley del impuesto sobre la renta. Ahora, vamos a ver quiénes son o quiénes se consideran partes relacionadas para el artículo 90 de la ley del impuesto sobre la renta. Aquí nos señala este parrafito que se encuentra, que se los estoy subrayando, que nos dice que se considera que dos o más personas son partes relacionadas cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra. ¿De acuerdo? Es decir, aquí no tenemos tanto problema de entendimiento y de apreciación. Cuando hay un control directo o indirecto de la administración, control o de capital de la otra. Bien, pero la parte importante es aquí, en el último capítulo, que nos señala o cuando exista vinculación entre ellas de acuerdo a la legislación aduanera. Ahora, el artículo 90, para poder entender a las partes relacionadas, tenemos que irnos al artículo 68 de la ley aduanera para ver quiénes se consideran partes relacionadas para efectos de la legislación aduanera. Y las partes que a mí más me ocupan es artículo 68. Se considera que existe vinculación, fracción primera, quienes ocupen cargos de dirección o responsabilidad en una empresa de la otra. Ahora, en palabras en español, en palabras que podamos entender, ¿qué quiere decir? Si un contribuyente que forma parte del régimen simplificado de confianza pretende ya sea prestar algún servicio profesional, algún tipo de enajenación de bienes o brindarle el uso o goce temporal de bienes a una empresa, algún negocio, algún ente jurídico en donde el cual esta persona física ocupe un cargo de dirección o de responsabilidad, no se podrá, ¿de acuerdo? No habrá cabida porque se encontrará vulnerando lo que corresponde a quienes no pueden tributar en el régimen simplificado de confianza y será una causal para poder ser extraído de este régimen simplificado de confianza y, pues bueno, tenga que reconfigurar todos los pagos que realizó en términos de este régimen simplificado de confianza, que por lo tanto, al tener un cargo de dirección o de responsabilidad,
se considerará que hay una parte relacionada y habrá que tener mucho cuidado. ¿Cuál puede ser un cargo de responsabilidad? Pues bueno, es un concepto muy amplio, muy vago, es un concepto vacío, indeterminado, oscuro, que de responsabilidad, todos los cargos tienen un cargo de responsabilidad. Bien, ahora, la fracción 2, algo también bien importante. Estén legalmente reconocidas como asociadas en los negocios. Y el término asociado. Hay que tener bien presente que, por ejemplo, la Ley General de Sociedades Mercantiles nos habla de las asociaciones en participación. Estas asociaciones en participación en donde se conforma de dos partes, el asociado y el asociante, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el asociado, que nos hace referencia a este artículo 68, no podrá tributar como régimen simplificado de confianza cuando forme parte de una asociación de participación, ¿de acuerdo? En ese caso, no podrá formar parte del régimen simplificado de confianza y a su vez, repito nuevamente, suministrar de productos, bienes o servicios que se le atribuyan a este régimen simplificado de confianza. Finalmente, no, perdón, esto es bien importante, la fracción tercera. Cuando existe una relación patrón-trabajador, por lo cual, si yo soy trabajador, valga la redundancia, de una empresa, y a esa empresa yo pretendo suministrarle un producto, un bien o un servicio, y que yo tribute en términos de régimen simplificado de confianza, eso no se podrá, porque así nos lo señala el régimen, la legislación aduanera, que se considera como una parte relacionada, que hay una relación. Bien, y finalmente esta fracción octava, que es bien importante, cuando seamos de la misma familia, bien, yo no le podré suministrar de productos, de bienes, de servicios a un tío, a un primo, a un abuelo, a cualquier familiar que tenga, porque en caso de lo contrario, yo me consideraré, si es que pertenezco a este régimen simplificado de confianza, como una parte relacionada del negocio de mi primo, de mi tío, de mi abuelo, y por lo tanto me encontraré realizando una violación o encontrándome violando este principio de que nos hacía referencia de quienes no podrán tributar en este régimen simplificado de confianza. Por lo cual yo aquí les subrayé que es bien importante atender este artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y del 68 de la legislación aduanera para poder tener presente quienes se consideran partes relacionadas y no puedan tributar en el régimen simplificado de confianza y podamos prever algún tipo de contingencia futura hacia nuestros clientes, nuestros asesorados, ¿de acuerdo? Posterior, el contribuyente que cuente también con ingresos sujetos de régimen fiscales preferentes, los refipres, ¿bien? O, como se le conoce en la jerga popular, lo que son los paraísos fiscales, ¿bien? La ley del impuesto sobre la renta considera un paraíso fiscal, un régimen fiscal preferente, todo aquel país que grave los ingresos que la ley del impuesto sobre la renta grava aquí en México, pero que sean inferiores allá, en ese país, en un 75% inferiores a México. ¿De acuerdo? Si aquí en México la tasa del impuesto sobre la renta para las personas morales, por ejemplo, es de un 30%, el 75% de ese 30% estamos hablando por ahí de un 21%. Es decir, que en ese país de donde tenemos ingresos como personas físicas, el impuesto perdón, sea inferior a ese 21%. Bien, es decir, aquí lo encontramos 75% inferior a lo que hubiésemos pagado en México por esos ingresos que obtuvimos en el extranjero. En ese caso, no podremos tributar en el régimen simplificado de confianza. Cuarto, perdón, que tampoco podrán tributar en el régimen simplificado de confianza aquellas personas físicas que asimilen ingresos en términos de la ley del impuesto sobre la renta, por supuesto, y sean miembros del consejo directivo, reciban ingresos o realicen cobros por pertenecer a un consejo de dirección
y estos ingresos que a su vez obtengan los asimilen a salarios para efectos de la ley del impuesto sobre la renta. Tampoco, cuando asimilen a sueldos y salarios, los ingresos que obtengan por lo que representa a los ingresos provenientes preponderantemente de un prestatario. Es decir, si yo le presto mis servicios a un cliente y este cliente represente por lo menos el 90% de mis ingresos, por lo tanto, no podré tributar en este régimen simplificado de confianza. Tampoco. Y número 3, por todas aquellas ingresos asimilados a salarios relacionados con actividades empresariales o profesionales. ¿De acuerdo? En este caso, no podré tributar en el régimen simplificado de confianza. Ahora, aquí otro tema importante para lo que representa al sector primario, ¿no? A lo que es los agrícolas, los que se dediquen al 100% a actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras. Este sector de población, este sector de ingresos, que se dedique al 100% a actividades, repito, agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras y cuyos ingresos no excedan de los 900,000 pesos anuales, no pagarán el impuesto sobre la renta sobre dichos ingresos. Bien, sobre el excedente, pues bueno, si es que se exceden de esos 900,000 pesos, habrá que atender a lo que nos señala pues este capítulo en materia de los excedentes del régimen, de los beneficios que tiene el régimen simplificado de confianza para el sector primario. ¿De acuerdo? Posterior, a ver, ¿qué pasa con la declaración anual? ¿Se debe de presentar declaración anual en el régimen simplificado de confianza? Sí, se debe de presentar una declaración anual. Ahora, se deberá de presentar una declaración anual, bien, por lo que representa a los otros ingresos que se obtengan las personas físicas y una declaración anual en específica, el cálculo del impuesto anual para el régimen simplificado de confianza. Es decir, tendremos que hacer dos cálculos, un cálculo específico para el régimen simplificado de confianza y otro cálculo para los otros ingresos que obtengan el contribuyente, si es que también tiene ingresos a lo mejor por alguna otra actividad distinta al régimen simplificado de confianza. Bien, ¿cuál es la tasa? Pues bueno, aquí encontramos la tasa del 1% al 2.5%, que estas limitantes son la multiplicación de realizar estos ingresos que hacíamos referencia aquí arriba, de, por ejemplo, en el nivel primero, 25,000 pesos, multiplicado por 12 meses, pues bueno, nos da los 300,000 pesos. Y así sucesivamente. Y finalmente aquí nos señala, por lo que respecta a la declaración anual, que los contribuyentes podrán disminuir a la cantidad que les resulte a pagar el impuesto anual, el impuesto sobre la renta pagado en las declaraciones mensuales y en su caso, si es que le retuvieron algún tipo de impuesto, como ahorita veremos, que a los contribuyentes del régimen simplificado de confianza les deben de aplicar un porcentaje de retención las personas morales. Bien, ahora, ¿qué obligaciones tienen los contribuyentes al ser parte de este régimen simplificado de confianza? Número 1, por supuesto, solicitar suscripción al Registro Federal de Contribuyentes y mantenerlo actualizado, como todo contribuyente. Nada especial. Contar con firma electrónica y buzón tributario activado, de manera igual para todos los contribuyentes. Contar con CFDI por la totalidad de sus ingresos efectivamente cobrados. Pues bueno, eso es igual. Todos los contribuyentes tienen que emitir un CFDI por todos los ingresos que obtienen. Número 4. Obtener y conservar los comprobantes fiscales que amparan sus ingresos y sus gastos. No obstante, no los puedan deducir de la ley del impuesto sobre la renta en materia del impuesto al valor agregado. Estos comprobantes fiscales sí constituyen un requisito para que el impuesto al valor agregado sea acreditado.
porque la ley del impuesto al valor agregado, repito, no sufrió ninguna modificación. El régimen simplificado de confianza no tiene ningún beneficio en la ley del impuesto al valor agregado, como en su caso sí lo tenía el régimen de incorporación fiscal. He aquí en donde pues radica otro de los puntos medulares a poder considerar al momento de brindar la asesoría a los contribuyentes, que en materia del impuesto al valor agregado no existe ningún tipo de beneficio fiscal para los contribuyentes del reciclo. Bien. Número 5. ¿Qué otra obligación tienen estos contribuyentes? Expedir y entregar comprobantes fiscales. Nuevamente, igual que todos los contribuyentes que realizan una actividad empresarial, profesional, que están obligados a emitir comprobantes fiscales, pues bueno, aquí tienen la misma obligación. Ahora, ¿qué pasa si no me lo piden? Si mi cliente viene, me adquiere un servicio, un producto, el uso o goce temporal de algún bien inmueble, algún mueble, y no me pide factura, pues bueno, yo estoy obligado a expedirla en términos de como nos lo señala la propia, la miscelánea fiscal para efectos del público en general. Otra obligación es que tenemos que presentar declaración anual y declaración mensual. Cuando en el mes de abril la declaración anual y el pago mensual ya vimos que es el día 17 del mes inmediato posterior al que corresponda el pago. ¿De acuerdo? Aquí un tema bien importante. ¿Qué pasa cuando la autoridad detecta o llega a observar que en sus bases de datos existen documentos o información que no corresponde o que hay un desequilibrio entre lo que estamos declarando y lo que ellos tienen, lo que tiene la autoridad fiscal? Pues bueno, la autoridad fiscal de facto podrá considerar y sacarnos del régimen simplificado de confianza. ¿Por qué? Pues bueno, por considerar que la información que obra en su base de datos y que tiene proporcionadas por terceros y por otras autoridades no coincide con lo que el contribuyente se encuentra manifestando. Algo finalmente importante en estas obligaciones que tiene el contribuyente, no se hace referencia a que esté obligado a llevar una contabilidad, pero hay que tener bien en cuenta y bien claro que para efectos de la ley del impuesto al valor agregado, sí se tiene la obligación. Es decir, para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, no hay que llevar una contabilidad, bien, pero para efectos de la ley del impuesto al valor agregado, sí tendremos que llevar una contabilidad y habrá que esperar si es que a través de la miscelánea fiscal se le otorga algún tipo de beneficio fiscal, algún tipo de contabilidad simplificada a este tipo de contribuyentes para que no tengan que presentar de manera mensual sus reportes contables, lo que corresponde a las balanzas de comprobación y en su caso, cuando aplique, pues el catálogo de cuentas. Bien, ahora, ¿cuál es la base para determinar la PTU? En el caso de que se tengan trabajadores. Porque como ya vimos, la base para pagar el impuesto es los ingresos. Pero, ¿cuál es la base para determinar la PTU? Nos señala este capítulo. Pues bueno, nos dice, vas a tomar todos los ingresos del régimen simplificado de confianza efectivamente cobrados. Le vas a restar todos los ingresos efectivamente pagados, indispensables para el régimen simplificado de confianza, incluyendo lo que son las inversiones, incluyendo todo aquel tipo de gasto indispensable para el régimen simplificado de confianza. Bien, algo ahí entre paréntesis que me gustaría señalar es que pues no nos habla ningún tipo de deducción específica para el caso de las inversiones. Por lo tanto, pues bueno, deberemos considerar el 100% del gasto realizado por concepto de estas inversiones. Después nos dice, réstale los pagos exentos que nos hace referencia el 28 fracción 30 de la ley del impuesto sobre la renta. Es decir, los pagos que son exentos para los trabajadores. Es decir, si es de un 53 o un 47%, según corresponde. Y el resultado será la base para el pago de la PTU. ¿De acuerdo? Ahora,
Ya vimos cuáles son las obligaciones para los contribuyentes que ya están dentro del régimen simplificado de confianza. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones que deben de cumplir los contribuyentes para poder ingresar al régimen simplificado de confianza? Y así nos lo señala de manera textual la legislación en materia del impuesto sobre la renta. Número 1, que se encuentren activos en el régimen, en el Registro Federal de Contribuyentes. Pues bueno, eso es algo obvio, que no entiendo por qué lo consideraron así en esta reforma al reciclo, ¿no? Número 2, en el caso de reanudación de actividades, que en el ejercicio inmediato anterior los ingresos no rebasen de 3.5 millones de pesos. Pues bueno, no lo vuelven a decir. No sé qué necesidad de señalar nuevamente lo mismo. Número 3, encontrarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y que la opinión de cumplimiento del 32D esté como positiva. Entonces, ¿qué pasa si yo me quiero incorporar al régimen simplificado de confianza, pero mi opinión de cumplimiento tiene por ahí alguna inconsistencia? Pues el sistema no me va a permitir incorporarme, ¿de acuerdo? Y número 4, bien importante, no encontrarse en el listado de contribuyentes publicados por el Servicio de Administración Tributaria en términos del artículo 69b, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación. Y rápidamente quiero mostrarles cuál es este cuarto párrafo a que se refiere el artículo 69b del Código Fiscal de la Federación. Porque, a ver, vamos a ver, mire, es al que nos hace referencia a todos los contribuyentes que se conocen como los EFOS, los emisores de pues, los comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. Todos aquellos contribuyentes no podrán formar parte, personas físicas, del régimen simplificado de confianza. ¿De acuerdo? Que aquí se los señala, para que después con un poquito más de tranquilidad lo puedan leer y analizar en la comodidad de su casa, de su oficina. Ahora, ¿qué pasa si no pago mis impuestos perteneciendo al régimen simplificado de confianza? Nos dice la ley del impuesto sobre la renta. Si omites 3 o más pagos mensuales en un año de calendario, consecutivos o no, o bien no presentes tu declaración anual, dejarás de tributar en el régimen simplificado de confianza. Algo muy similar a lo que sucedía en el régimen de incorporación fiscal, ¿vale? Que si omitías 3 declaraciones o más pagos mensuales en un año o no presentas tu declaración anual, pues dejarás de formar parte del reciclo. En el régimen de incorporación fiscal no se encontraba la obligación de presentar declaración anual. En este régimen simplificado de confianza hay tanta confianza que hay que presentar declaración anual, ¿no? Y finalmente, ¿puedo aplicar otros beneficios o estímulos fiscales si es que pertenezco al régimen simplificado de confianza? La respuesta es no. Los contribuyentes que tributan en este régimen simplificado de confianza no podrán aplicar conjuntamente ningún otro tratamiento fiscal que otorgue beneficios o estímulos a los contribuyentes. Algo nuevamente bien importante que deberemos de marcar en letras rojas y analizarlo muy bien si es que pues nos puede llegar a convenir tributar en este régimen simplificado de confianza y no dejarnos pues llevar por lo que respecta a estas tasas reducidas en el pago del impuesto sobre la renta. Pues bueno, queridas amigas y amigos, eso fue todo el día de hoy. Recuerden que con todo gusto yo les puedo compartir la presentación. Solamente basta que me puedan enviar un correo electrónico a cp.adolfovasconcelos@gmail.com. Me puedan encontrar en mi canal de YouTube, ahí me puedan escribir, me puedan solicitar la información a donde quieren que se las envíe. Me pueden encontrar también en lo que es en Facebook. Basta con colocar mi nombre en el navegador, ahí en Google, donde también pueden encontrar una serie de análisis, ensayos, etcétera, que pues con todo gusto yo les agradeceré que lo puedan compartir, lo puedan analizar y me puedan brindar sus amables comentarios, sus dudas, etcétera, etcétera. Pues bueno, muchísimas gracias, queridas amigas y amigos. Hasta la próxima.